Ok, chicos, muy buenas noches. El día de hoy en la asignatura de tributación estaremos escuchando la exposición de dos grupos que se encuentran ya preparados para esta noche. Sí, pero antes de que ellos realicen la sustentación de su tema, sí, yo voy a realizar una breve explicación, ¿sí? Una breve explicación de lo que sería el tema de la exposición anterior. Esto con la finalidad de que quede muy claro, ¿sí? Tiene que quedar muy claro el tema que estuvimos abordando en la clase anterior. Antes de esto, no sé, me gustaría saber de parte de ustedes qué aspecto fue lo que quedó más, tal vez, confuso para ustedes o presentan mayores dificultades, por favor, ¿sí? Me indican para hacer mayor énfasis allí, ¿sí? Sí me pueden escuchar, ¿verdad? Sí, profe. Ah, ya, listo. Es porque una compañera dice que no escucha. Ya, listo. Entonces, les decía, tal vez hay algo donde tuvieron mayor dificultad para poder comprender. Así yo puedo hacer mayor énfasis en ese aspecto. Me indican, por favor. Hola, chicos, por favor. Sí se escucha. Aquí estamos en sintonía. Sí, preguntaba si tal vez hubo mayor dificultad en el tema anterior de exposición del grupo uno. O si está claro entonces. Porque si ya está claro, entonces para darle paso a los compañeros que van a exponer. Bien, a través de un ejemplo, voy a realizar una explicación de este ejercicio. Recuerden que el primero que se hizo fue para poder calcular la rebaja por gastos personales y la retención. Pero recordemos que en la clase anterior o en el tema anterior, lo que se quería es realizar una proyección de gastos personales. Es decir, quiero proyectarme o quiero conocer cuánto se proyecta mi empleado. ¿Para qué? Para en función de sus gastos, yo poder como empresa identificar cuánto debo yo de retenerle mensualmente a mi trabajador por concepto de impuesto a la renta. Entonces, miren, aquí tenemos nosotros el caso de un trabajador, alguien que tiene un sueldo, un ingreso mensual de $1,500, ¿sí? Tiene dos hijos menores de edad y su esposa se encarga de los quehaceres del hogar. Por ende, él viene a ser el único ingreso, ¿ya? Ahora, tiene algunos gastos que proyecta. O sea, quiere decir que aún estos gastos no son efectivos. Nosotros estamos realizando una proyección de gastos personales, normalmente se lo debe de hacer en el mes de enero, ¿sí? Entonces se entrega, el empleado debe entregarle a la empresa, al empleador, ¿verdad? Para que ellos tengan conocimientos cuáles serían sus proyecciones de gastos personales. Entonces, por ejemplo, este trabajador proyecta que en el año en alquiler del departamento va a gastar
$3.360, que en salud 780, que en la escuela de sus hijos 1.680, ¿sí? Porque son 2 hijos. En compras de la alimentación proyecta gastar 2.640 y en prendas de vestir $1.200. Y nada en turismo. Esto es lo que espera gastar. Cabe mencionar que dentro de estos valores, aquí ya se los encuentra considerado sin IVA ni ICE, ¿ok? Entonces, si nosotros realizamos el cálculo, ¿verdad? De cuáles son, en este caso, de qué porcentaje yo voy a poderle rebajar en sus gastos personales, yo debo de hacer el siguiente ejercicio. Primero, conocer si mis ingresos brutos son menores que las 2,13 veces de la fracción básica del impuesto a la renta. Recuerden que en la tablita del impuesto a la renta se encuentra la fracción básica, que para el año 2022 es 11.310. Esos 11.310 son los que se multiplican por 2,13 y nos da 24.090,30. Entonces, si mis ingresos brutos son menores a 24.090,30, yo me voy a poder rebajar el 20%. Pero si mis ingresos brutos fueran mayores a 24.090,30, entonces yo solo me puedo rebajar el 10% de mis gastos personales, ¿sí? Ahora, para poder nosotros conocer esto, nosotros tenemos que realizar el siguiente ejercicio. Tenemos que sumar, o sea, para poder conocer mi renta bruta, yo debo de sumar mis ingresos grabados y mis ingresos exentos. Dentro de mis ingresos grabados yo tengo el sueldo, tengo comisiones, tengo horas extras, todos esos son ingresos grabados, ¿no? Pero como yo estoy haciendo solo una proyección, yo en este momento solo conozco el sueldo. Yo no sé cuánto de comisión voy a tener, ¿verdad? Entonces yo por eso estoy proyectando que con un sueldo de $1.500 en el año tengo 18.000. Y en el caso de los ingresos exentos, tengo el 13º sueldo, que viene a ser $1.500, 14º sueldo. Ay, aquí he escrito mal, perdón, un segundo. A ver, 14º sueldo sería 425. Wow, aquí ya realicé mal el cálculo. ¿Sí? $425. ¿Sí? Tengo fondos de reserva en el año de $1.499,40. Si yo sumo todos estos rubros, entonces yo voy a tener un ingreso bruto anual de $21.424,40, que si nos damos cuenta es un valor inferior o superior a los 24.090,30. Inferior. Inferior. Al ser inferior, entonces yo voy a poderme rebajar hasta el 20% por concepto de gastos personales. Este primer ejercicio que yo he realizado es simple y llanamente para conocer el porcentaje, nada más. Ahora sí, procedemos nosotros a hacer el cálculo. Para ello, sumo, ¿verdad? O en este caso identifico mis ingresos grabados, que vienen a ser el sueldo de la empresa en la que estoy contratado, ¿sí? Sueldo automotriz ABC, $18.000, menos los gastos deducibles, que en este caso los deducibles serían el aporte al IES, ¿sí? El aporte al IES es el 9,45 de mi sueldo, ¿sí? Pero si yo lo proyecto al año, entonces multiplico por 12. Entonces resto, ¿no? 18.000 menos 1.701, obteniendo una base imponible de $16.299. Esta base imponible nosotros tenemos que ubicarla, ¿sí? Tenemos que ubicarla en la tablita, ¿sí? Para el cálculo del impuesto a la renta.
¿sí? En este caso, $16,299 se encuentra ubicado en esta fila, ¿no? Si nos damos cuenta que la fracción básica es 14,410,1 y hasta, ¿sí? Los 18,010. Entonces, aquí nos ubicamos. Para ello, ¿no? Para poder en este caso realizar los cálculos respectivos, identificamos nuestra fracción básica, que ya la tenemos aquí, y nuestra fracción excedente. ¿De dónde resulta mi fracción excedente? De restar la base imponible, ¿sí? Menos la fracción básica. En ese momento yo identifico cuál es mi fracción excedente, ¿sí? Estos datos hasta el momento serían informativos, ¿ya? Déjenme dejarlo de otro color. ¿Cómo? Esa partecita, la fracción básica, es de los 14,410,1. Y el exceso, 18. Y entonces, quiere decir que solamente lo resto por la fracción básica. Sí, Ya. exactamente. O sea, resto mi base imponible menos la fracción básica. ¿Ya? Listo. Ahora sí. ¿Cuál va a ser mi impuesto a la fracción básica y cuál va a ser mi impuesto a la fracción excedente? Realizamos el siguiente ejercicio, ¿no? Impuesto a la fracción básica la tomamos de la tablita. Si nos damos cuenta, aquí tenemos ya el impuesto sobre la fracción básica. Entonces nosotros nos ubicamos en la fila correspondiente, teniendo aquí un impuesto de $155, que es el valor que tenemos aquí. ¿Sí? Ahora, el impuesto sobre la fracción excedente, es decir, de esta fracción excedente que tengo acá, ¿sí? De esos 1,888,99 es que yo voy a realizar el cálculo del impuesto. Entonces, multiplico 1,888,99 por el porcentaje que lo encontramos en la tablita, por el porcentaje sobre la fracción excedente, ¿sí? Al realizar esa operación voy a tener 188,90 como el impuesto a la fracción excedente. Sumo estos dos valores, el impuesto sobre la fracción básica y el impuesto a la fracción excedente, y obtengo mi impuesto a la renta causado. Es aquí donde interviene precisamente la rebaja de en este caso del impuesto a la renta, por el concepto de gastos personales. Ahora, vamos a regresar en estos momentos para ver cuánto es que yo puedo descontarme o rebajar. Me dice la normativa que yo tengo que elegir entre el valor menor, es decir, el valor menor entre los gastos personales y entre las 7 veces de la canasta básica familiar. Entonces, el valor de la canasta básica familiar es dado por el INEC. Tenemos que tomarlo, permítanme, por aquí tenemos que tomar el de diciembre del último año. Es decir, si estamos haciendo un cálculo para el año 2022, tenemos que tomar el de diciembre 2021, que es 719,65. ¿Sí? Este sería el valor que sería multiplicado por 7 veces. ¿Sí? Aquí está, multiplicado por 7 veces. Entonces, yo tengo que elegir el menor. ¿Cuál sería el menor, Marta? A ver, Carlos, dígame, tiene una inquietud. Profe, sí, yo tengo una inquietud. Bueno, respecto al tema de los gastos personales, yo estuve indagando, nos dice en una parte que los gastos personales no deben superar el 50% de los ingresos brutos. Nosotros tenemos aquí de sueldo anual los 18,000 y veo que en los gastos personales tiene 9,660. Está superando el 50%. Ya, Esa es mi duda. ya, pero en este caso recuerden que la normativa se actualizó. Tenemos una actualización, ¿sí? Hubo una reforma. Entonces ahora podemos elegir entre los gastos personales y que, ojo, ya no hay ese límite como estaba anteriormente, donde nos decía que para vestimenta era tantas veces, sino que ahora podemos nosotros sumar de todos nuestros gastos personales y pues tener un valor total, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos haciendo en este momento.
Déjame ver un momento. A ver, aquí yo tengo la E. Sí, aquí yo estoy totalizando precisamente mis gastos personales. ¿Sí? Aquí estoy totalizando mis gastos personales y yo tengo que elegir entre el menor. ¿Cuál sería el menor? ¿Mis gastos personales o las 7 veces La canasta básica. la canasta básica, ¿no? Es decir, si yo hubiera proyectado que en el año tengo $4,000 de gastos personales, en ese caso yo hubiera tomado mis gastos personales. Pero como supero las 7 veces, entonces tomo el menor, que sería los 5,037,56, que es las 7 veces de la canasta básica familiar. ¿Sí? Ese sería el límite. Entonces, vamos ahora sí a realizar el cálculo de mi rebaja. ¿Sí? De los 5,037,56, que sería el valor menor, le calculo el 20%. Es decir, voy a poderme rebajar hasta el 20%. Recuerden que ese 20% estuvo dado por, en este caso, mis ingresos brutos, que fueron menor a los 24,090,30. Por eso me estoy rebajando el 90%. Si multiplico, ¿verdad? 5,037,56, que es el límite, por el 20%, yo me podré rebajar hasta 1,007,51. Ese es el valor que yo estoy rebajando, ¿sí? Rebajando después de haber realizado el cálculo del impuesto a la renta, ¿sí? Ahora, recordemos lo que les había mencionado. Esto no se constituye como un crédito tributario, sino una rebaja. ¿Qué quiere decir? Que aunque aquí yo tenga un impuesto causado de 343,90 y yo puedo rebajarme 1,007,51, no quiere decir que este valor yo lo tengo a favor. ¿Sí? No quiere decir que este valor yo lo tengo a favor. ¿Sí? Tal vez hay alguna pregunta, chicos, hasta el momento con este ejercicio. Sí, profe. Dígame, Alison. Puede bajar un poquito ya. Ahí donde dice impuesto a pagar a favor. ¿Cómo se hacía el cálculo para llegar hasta ahí? Porque incluso el valor de las retenciones no recuerdo de dónde se saca, de dónde se toma. Bueno, en este caso, el valor de las retenciones vendrían a ser, por ejemplo, cuando ya nosotros tenemos el cálculo, ¿sí? El cálculo de los gastos personales y ya sabemos cuánto vamos a descontar mensualmente, entonces este sería el valor que se registra aquí dentro de las retenciones que la empresa realiza. Por eso es que igual, en este momento, como estamos haciendo solo el tema de la proyección, no estamos realizando aquí un registro de un valor porque solo estamos realizando la proyección. Aún no estamos nosotros realizando o descontando un valor. O sea, este ejercicio es como una suposición. Exactamente. Recuerden que después que nosotros como empresa realizamos este cálculo, aquí nosotros estamos identificando si este trabajador tiene o no que pagar un impuesto a la renta, ¿sí? Si tuviera que pagar, vamos a suponer aquí, si tuviera que pagar, se me ocurre en estos momentos, $200 de impuesto a la renta, entonces nosotros podríamos dividir esos $200 que tuviera que pagar para 12 meses y mensualmente nosotros como empresa comenzaríamos a descontar mes a mes, que este vendría a ser el valor de las retenciones cuando ya realizamos nosotros la declaración, el cálculo para la declaración del impuesto a la renta. ¿Sí? Entonces esa sería la retención. Ujú. Así es, Ah, ya. estimada. Listo. Gracias, profe. Entonces, recordemos que... Ingeniero, Sí, dígame. otra preguntita. Disculpe que sea molestoso. No, no se preocupe, dígame. Escúcheme, aquí dice el impuesto a la renta causado de 343,90. Ujú. Ya, adicional a ese, usted sacó el descuento que lo saca por el medio de la canasta básica, ¿verdad? Así es. Ya, ¿qué pasaría si ya la empresa me ha retenido un valor? Yo consideraría el valor que la empresa me retuvo, le restaría lo que me van a retener por el impuesto causado y el descuento no lo tomaría en cuenta, ¿verdad? No sé si me No, hago entender. no le comprendí bien, pero en todo Por caso, ejemplo, supongamos que la empresa en todo el año
dejemos el ejemplo, en todo el año me descontó $200 en retenciones mensualmente. Por Ya. ejemplo, los 200 lo dividió para 12 ya. Ujú. Ya. Tengamos un valor de 200 que la empresa me ha retenido. Ya. Y yo tengo los 343,90. Ya, ¿qué es lo que hubiera pasado? ¿Verdad? ¿Qué es lo que hubiera pasado si todos estos datos se cumplen exactamente cuando yo voy a hacer mi declaración del impuesto a la renta? Entonces yo voy a decir, ¿no? Si mes a mes me han descontado 16,67, entonces a la final, en retenciones yo tendría $200, ¿verdad? $200. Y como me salía que tenía un impuesto por pagar de $200, ya no tendría que pagar porque ya me los han ido descontando poco a poco. Ya, pero tranquilo, no se preocupe porque recuerde que este de aquí es la proyección. Ya vamos a hacer un ejercicio en el cual vamos a hacer ya el cálculo precisamente del impuesto a la renta y allí sí vamos a tener retenciones, ¿sí? Así que no se preocupe. Sí, gracias. Ya, ok, listo. Entonces, miren, incluso en el ejemplo que estaba mostrándoles inicialmente, se está descontando el 20%, pero en la parte inferior se encuentra un ejercicio muy similar, pero en este, como supera los 24.090,30, ¿sí? Miren que el valor de los ingresos brutos es 29.739,32. Entonces, como supera, ya no voy a poderme descontar o rebajar, perdón, rebajar el 20%, sino solo el 10%. ¿Ya? De ahí el procedimiento es el mismo, ¿sí? En este ejercicio de acá, pues estaba considerándoles que no solo trabaja en una empresa, sino que tiene dos trabajos. Trabaja, por ejemplo, aquí es en una empresa de SA y en una universidad. O sea, tiene doble ingreso. Entonces, allí vamos asimismo a tener los gastos deducibles tanto de la empresa como de la universidad. Pero de ahí, pues básicamente sería el mismo procedimiento como lo hicimos en la parte superior. ¿Ya? Ahora, estas proyecciones que nosotros estamos haciendo son las que tenemos que registrarlas en el anexo, ¿sí? En el anexo a que tenemos aquí a continuación, en donde registramos el nombre, perdón, la cédula, ¿sí? Del contribuyente, el nombre del contribuyente, y estos ingresos son los que los registramos. Voy a borrar un momento para que podamos ir viendo, ¿no? De dónde es que provienen todos estos valores, ¿sí? Denme un segundo. Ya, a ver, listo. Entonces nosotros tomamos los valores, ¿no? Total de ingresos con este empleador. Entonces, bueno, aquí yo voy a hacer el del caso 1, que es cuando solo tiene un empleador. O no, ¿saben qué? Vamos a hacer mejor el del segundo, porque allí vamos a utilizar todos los campos, ¿ya? Entonces, veamos, el caso número 2 era de Paul Pérez Piguave. Permítanme tomar los datos de aquí. Paul Pérez Piguave, caso 2. Ya. Ya. Cédula, bueno, en este momento me voy a inventar una. Ya. Ahora sí. Total de ingresos con este empleador, es decir, con el que percibe mayor remuneración. Nos vamos al caso 2. ¿Sí? Y aquí tenemos el sueldo. ¿Sí? El sueldo sería al año $20,400. El otro ingreso sería el de la universidad. De allí los gastos de vivienda. Vamos a revisar los gastos de vivienda aquí. Recuerden que esto es solo proyección. Vivienda, aquí está, $6,000. Educación, $4,800. Salud, $1,800. Vestimenta,
3.000 dólares. Alimentación, 6.000 dólares. Gastos de turismo, pues bueno, aquí no tenemos, entonces registramos el 0. Y con esto pues ya tenemos el total de nuestros gastos proyectados. Luego aquí registramos cuál sería el valor de la rebaja del impuesto a la renta por gastos proyectados. Entonces revisamos aquí. Por eso realizamos todo el proceso, es para conocer el valor de la rebaja, ¿no? Que en el caso número 2 solo se rebajaría 503,76 porque era el 10%. Y esto es lo que en este caso entregamos al empleador. Al empleador con quien uno recibe el mayor sueldo y pues con quien uno recibe el menor sueldo uno igual le entrega una copia para que tengan conocimiento de que ya se ha entregado este formulario. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? ¿Alguna pregunta? Por el momento no hay. No, no hay preguntas. Ok, listo. Entonces, chicos, aquí es donde teníamos que llegar, ¿no? Repito, esto era solo una proyección. Estos son valores supuestos, pero que no se los registra de la nada, sino que precisamente uno como trabajador ya sabe, ¿no? Ah, ya listo, yo voy a tener tanto de gasto en cada uno de estos, ¿cómo es? De estos segmentos, por así decirlo, ¿no? De estos tipos de gastos. Entonces, en función a eso es que realizamos una proyección. Entonces, vamos a ver ahora a nuestros compañeros que van a realizar la exposición de un tema que, bueno, eso ya no sería una proyección, sino precisamente la declaración del impuesto a la renta para personas naturales, que seguramente vamos a escuchar algunos, ¿cómo es? Algunos aspectos muy parecidos a lo que estamos viendo en estos momentos, ¿ya? Pero la diferencia sería que en estos momentos estábamos haciendo o conociendo cuánto podíamos rebajarnos, era un supuesto, y ahora vamos nosotros a conocer lo efectivo, es decir, si esta proyección yo la hice a enero del 2022, entonces vamos a escuchar a nuestros compañeros que nos van a exponer un caso en el que ya ha transcurrido todo el año 2022 y hacen su declaración en marzo, ¿sí? Listo, adelante, para que pueda compartir su pantalla, Kimberly, por favor, ¿sí? Profe, no me lo permite. Buenas noches. Sí, por cierto, muchas gracias. Ya puede. Bueno, buenas noches, ingeniero, buenas noches, compañeros. Nuestro grupo está conformado por Kimberly Merchán, Francisco Lor, Daisy López, Erika Gómez, Hermenegildo Jorge y Yanira Román. ¿Ya? Nosotros tenemos que el impuesto a renta se aplica sobre aquellas rentas que obtengan las personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades, sean nacionales o Sí, extranjeras. disculpe que le Digo, interrumpa. No se le escucha bien. Yo dígame. creo que tendría que apagar la cámara para que pueda exponer, porque hay como que interferencia. Sí, aparte, porque mi internet está horrible. Ya, ok.
Habla Daisy. Se aplica sobre aquellas personas nacionales o extranjeras. El ejercicio impositivo comprende el 1 de enero al 31 de diciembre, según el artículo 2 de la Ley Orgánica del Régimen Tributario Interno, en concordancia con el artículo 1 del Reglamento para la aplicación de Ley de Régimen Tributario Interno. ¿Quién debe pagar el impuesto a la renta? Las declaraciones de impuesto a la renta es obligatorio para todas las personas naturales, las asociaciones indivisas y las sociedades nacionales o extranjeras domiciliadas o no en el país, conforme los resultados de su actividad económica, aun cuando la totalidad de sus estén constituidas por ingresos exentos o con excepción de los contribuyentes domiciliarios y Daisy, ya no se escucha. ¿En serio? Hola. Hola, ¿me escuchan? Se Sí, escucha. continúa, Sí, ahí sí. continúa. Ya, ok. En el exterior que no son los naturales cuyos define a estos contribuyentes como sujetos pasivos, según el artículo 4 y 98 de la ley. En serio. Yo creo que se le fue el internet, ¿verdad? Yanira, continúa. Ok, vamos a hablar sobre qué se debe pagar sobre el tema que estaba hablando Daisy, ¿no? Para calcular el impuesto de la renta, se debe pagar un contribuyente. Se debe considerar lo siguiente. De totalidad de los ingresos grabados, se restará las devoluciones, descuentos, costos, gastos y deducciones imputables a tales ingresos. A este resultado lo llamamos base imponible, para lo cual se debe tomar en consideración las siguientes definiciones. Ingresos grabados, deducciones. Ingresos grabados son aquellos ingresos que serán considerados para el pago del impuesto a la renta. Ingresos extensos y exoneraciones son aquellos ingresos y actividades que no están sujetas al pago de este impuesto. Deducciones. En general, con el propósito de determinar la base imponible sujeta a este impuesto, se deducirá los gastos que se efectúen con el propósito de obtener y mejorar los ingresos de la fuente ecuatoriana que no están extensos. Adicionalmente, aquí podremos encontrar los requisitos de las bancarizaciones por la deducción y costos y gastos para impuestos a la renta. Bancarizaciones para la deducción del costo y gasto. Más abajito tenemos lo que es un cuadro donde representa lo que son los ingresos grabados, los ingresos exentos y las deducciones. A continuación, mi compañero. Buenas noches. ¿Cómo se calcula el impuesto a la renta? El impuesto a la renta se calcula de la siguiente manera. La base
imponible, 10.970. Fracción básica, 6.800. Fracción excedente, 4.170. Y fracción impuesto a la renta causal 208,50. Impuesto a pagar 208,50. ¿Cómo se calcula el valor del impuesto a la renta para las personas naturales? El siguiente es un ejemplo que se calcula del impuesto a la renta de una persona natural bajo los lineamientos del SRI. Las personas deben sumar todos los ingresos durante el año gravables y restar los costos y gastos deducibles, así como las rebajas, lo que brindará la base imponible. A continuación sigue el compañero Francisco. Buenas noches, compañeros, profesor. ¿Sí se me escucha? Sí, sí se escucha. Ya, bueno, aquí hemos hecho un ejercicio, la verdad las cantidades nos inventamos, pero lógicamente tú para tener los gastos personales Compañera, la perdimos. No se le escucha a Kimberly. Es que ya estaba con el internet por todos mal. lados también. Yo pienso Café. que no solamente es mi internet, en todos lados está el internet súper malo. ¿Por dónde se quedó Kimberly para poder continuar? En el ejercicio. Eso lo tenía que explicar ella. Voy a continuar con el tema de cuál es el formulario 102. Volví. ¿Me Ya, escuchan? Ya. Me quedé por gastos personales de vivienda, gastos personales de vestimenta, que también es 245,5, dándonos un total de 1.470,30 centavos. Los ingresos grabados del impuesto a la renta, aquí hicimos la multiplicación de los $3,000 por los 12 meses y nos da como resultado $36,000. Un sobresueldo de comisiones de $1,000. En los ingresos exentos tenemos el 13º, $3,000, el 14º, $425, los fondos de reserva, $3,000. En los datos necesarios para los cálculos tenemos lo que es la canasta básica, 715,31, y lo que es la fracción que, pues, como ya sabemos, es de 11.310. Tenemos los ingresos brutos, que es la sumatoria de todos los ingresos gravables con los exentos, que nos da como resultado $40.425. Como sabemos, la fracción básica es de 2.13%, entonces multiplicando la fracción básica que es 11.310 por los 200,13 nos da el resultado 24.090,30, quiere decir que esto sí excede. En los ingresos grabados tenemos lo que son la sumatoria de los sueldos con los sobresueldos y lo que es el aporte del IE es el 9.45%, que viene a darnos de los $3,000 que gana mensualmente esta persona,
Lo multiplicamos dándonos como resultado 283.50 50 centavos y lo que hacemos es multiplicarlo por 12. Entonces nos da el resultado de $3.402. Entonces nuestra base imponible va a ser una resta. Como aquí vemos, es la resta de los ingresos grabados menos lo que es los gastos deducibles, que nos da un resultado de $33.598. Dice ¿qué nos dice la regla? Que la rebaja a gastos personales es el 20%, es cuando no excede, y lo que es el rebajo gastos personales del 10% es cuando sí excede. Dice que en el cálculo, vamos a hacer lo que es el cálculo del impuesto. Pero para eso, para aquello tenemos que también hacer lo que es encontrar lo que es la rebaja máxima de gastos personales. Para eso tenemos los gastos personales que vienen a ser los 1.470 que están acá arriba, y lo que es la canasta básica, que son 715,31, y lo multiplicamos por 7, porque eso está en las leyes, está en las reglas. Entonces nos da como resultado 5.007,17, y eso viene a ser lo que es un límite, que quiere decir que sí excede, eso es el 10%, ¿verdad, profesor? Estoy equivocada, confundo. Ya, recuerda que, a ver, en tu caso es excede, ¿verdad? Sí, A ver, ¿dónde está el valor de tus ingresos brutos? ¿Puedes subir, por favor? Ingresos brutos. Ah, ya, listo. 33.598, excede. Ok, excede, entonces te vas a descontar el 10%. Pero vamos a ver el 10% de qué. ¿Qué me dice la normativa? Que nos vamos a descontar qué cosa. El menor entre gastos personales y la canasta básica familiar multiplicada por 7. ¿Cuál es menor, Kimberly? perdón, no lo escuché. Ya, ¿cuál sería el menor? ¿Los gastos personales que te habías proyectado o la canasta básica multiplicada por 7? Los gastos personales. Ya, entonces ese sería el valor que te estarías considerando como límite. Como límite. Ujú, claro. Entonces, para que hagas el cambio allí, que el límite ya no sería 5.007, sino... Entonces Sí. ahí cambia, cuando excede cambia ya sería no, no está bien, es el valor menor, el perdón. menor, así El es. Estaba con valor, 11.000 sí, y es está bien. 1.400. Ya, ya. Sí, estaba con 5.000. Por eso estaba confundido. Entonces, disculpe que interrumpa, ahí siempre va a ser así, exceda o no exceda, igual va a ser el gasto menor. Así es, el menor. Ya. Profe, ya, entonces acá lo multipliqué por 20, entonces está mal, ¿verdad? Tengo que multiplicarlo por 10. Así es. Ya, entonces aquí nos da Creo que no se está lo que es multiplicado bien, parece. No, sí, no estás multiplicando por el 10%. ahí, Allí sí. ya. Entonces nos da como el total de rebaja máxima de gastos personales 147,3 centavos. Los cálculos del impuesto. El impuesto de fracción básica es de 2.449. Ya,
Aquí cogemos lo que es de la tabla de impuestos a la renta. Está aquí señalado con color celeste, que viene a ser 2.449,40. Lo colocamos al lado. Dice el impuesto de fracción excedente. Ese de aquí viene a ser lo que es en la misma tabla del impuesto. Lo colocamos en el rango que dice 31.630 hasta lo que es 41.630. ¿Por qué? Porque nuestro base imponible es 33.598. Entonces, ¿qué hacemos? Es multiplicar restar la base imponible con lo que es la fracción básica, que es 31.630 con un centavo, como resultado 1.967,99. El impuesto Kimberly, perdón que le interrumpa, corríjale allí que dice 2 veces impuesto fracción excedente, sería impuesto sobre la fracción básica. A ver, no, perdón, está perdón. bien. Sí, Está disculpe. bien. Es que aquí como está en el rango de 31.630 con 1 y el 41.630 nos da sobre la fracción excedente al 20%. Entonces tenemos que multiplicar la respuesta anterior que nos dio 1.967,99 por el 20%. Listo. Kimberly, entonces sabe que corríjale y no le deje impuesto fracción excedente, sino déjele solo fracción excedente. Para que sea arriba. Arriba, aquí. En ese, claro. Solamente déjele fracción excedente, porque en otras palabras, esa sería solo la diferencia entre la base imponible y la fracción básica, pues, ¿no? Ya. Ahí sí, listo, continúa. Ahí sí. Ya, entonces para el impuesto a la renta es la sumatoria de lo que es el impuesto, la respuesta que nos dio el impuesto a fracción básica con lo que es el impuesto a fracción excedente, que nos da como resultado 2.843. La rebaja es la que la colocamos, que la que sacamos acá, que es el 247,3. Ya, ahí sí. Ya, con 3 centavos. Y el impuesto a la renta causado viene a ser la resta. Restamos el impuesto a la renta menos la rebaja de impuesto a la renta, que nos da como resultado 2.625,97. Bueno, aquí no nos da retención mensual, pero yo les saqué que es el resultado del impuesto a la renta dividido para 12, y viene que es el impuesto a pagar a favor, es la resta del impuesto a la renta causado con lo que es la rebaja máxima de gastos personales o rebaja del impuesto a la renta. Y ese es mi pequeño ejercicio. A ver, suba un poquito, a ver, ¿qué fue lo que hizo allí después del impuesto a la renta? No, baje, por favor. Dice impuesto a la renta. ¿Ese de allí qué sería? La rebaja, profe, es el resultado, es la rebaja de máxima de gastos personales. A ver, ya después de sumar el impuesto a la fracción básica más el impuesto a la fracción excedente, nos da como resultado el impuesto a la renta causado, ¿verdad? Póngale allí impuesto a la renta causado, póngale. Ya, a ese impuesto a la renta causado. Lo tengo acá abajo, tengo puesto impuesto a la renta causada. Ya, a ese impuesto a la renta causado, ya, es que cuando sumas el impuesto a la fracción básica más el impuesto a la fracción excedente, es que nos da como resultado el impuesto a la renta causado. De allí viene la rebaja. Ya, de ahí viene la rebaja. ¿Sí? Esa sí está ahí, ¿no? Y luego tenemos como resultado, ahora sí vendría a ser el impuesto a la renta, ¿verdad? O el impuesto por pagar. Impuesto por pagar, póngale. Impuesto por pagar. Ya, entonces eso es lo que tendría que pagar. 2.695,97 en el año, ¿verdad? Entonces, lo dividimos para 12
para conocer cuál va a ser el valor que yo mensualmente voy a descontarle. Y hasta Ujú. ahí nomás llegaría. No sé por qué después pusiste Ah, ya. puesto a favor, ¿no? Por eso no entendía lo Ya, último. listo. Claro, allí. Claro, estaba restando 2 veces. Estaba restando 2 veces. Estaba rebajando 2 veces. ¿Ya? Ya, Listo. Hasta ahí llegaría. ¿Hay alguna pregunta, chicos? En este caso sí nos damos cuenta, creo que Carlos, no sé si te das cuenta, aquí sí hubo ya un impuesto por pagar, ¿verdad? Entonces, en ese, bueno, aquí no tenemos el ejemplo, ya, aquí hubiera sido bueno que, la empresa seguramente, pudo haber hecho o pudo haber recibido esa proyección de gastos personales y hubiera tal vez pensado, listo, él necesita pagar impuesto a la renta, si lo hubiera agregado allí, retenciones para que lo hubiera disminuido. Después de las rebajas le hubiéramos agregado como a manera de ejemplo, ¿sí? Después de rebajas, póngale menos retenciones después del impuesto, sí. Ajá. Póngale ahí menos retenciones. Estaba bien donde le estaba insertando la fila Ah, No puedo, profe. ya, ubícate donde está el 42, ahí, donde está el número 42, ubícate donde está, allí, dale clic, Es que acá también acá ya, también se ve insertar. en Ya no todo. importa, no importa, no se Acá, preocupe, mira. No importa. no Ya. importa, ya, ¿Qué le pongo? ahí póngale menos retenciones, póngale. Por los montos que recibe este Menos trabajador, retenciones. ya, por los montos que recibe este trabajador, seguramente, ya, seguramente ya le están haciendo retenciones. Ya, recuerden que esta ya vendría a ser la declaración, ¿no? Cuando ya nosotros decimos retención mensual es porque estamos haciendo solo como que la proyección. ¿Cuánto es lo que yo voy a retener mes a mes? ¿Verdad? Sí, se me estaba pasando por alto. Vamos a suponer más bien que esos 224,66 sería el valor que me están descontando mes a mes. Entonces póngale allí, por ejemplo, vamos a suponer que no le están descontando los 224. Póngale que le están descontando, por ejemplo, $200 mensuales. Entonces póngale 200 por 12. 200 por 12. Ya, entonces ahora sí restemos, ¿no? El impuesto a la renta causado menos la rebaja y menos retenciones. Póngale menos retenciones. Ya, en ese momento, como ya me están haciendo retenciones mes a mes, entonces ahora sí, ¿cuánto yo tengo que pagar? Esto vendría a ser la liquidación ya de mi impuesto a la renta. Yo ya tengo que pagar 295 y borremos la retención mensual que está abajo para que no haya confusión. Ya, eso sí podíamos haberlo hecho cuando estábamos haciendo la proyección, porque estamos proyectando que mes a mes vamos a retenerle esa cantidad. Sí, tal vez allí quedó despejada la duda de Carlos, o si alguien más tenía alguna inquietud allí. Sí, ingeniero. Ahí como ya le están reteniendo, obviamente te hizo un descuento nomás, ¿verdad? En total son Ujú, 295 por exactamente. cancelar. Ese Ya. sería el valor a cancelar. Tengo otra pregunta, ingeniero. En la Sí, parte dígame. de comparación 1 para la compañera, en la comparación 1 dice ingresos brutos de 43.425. Ya la fracción básica es 2.13. ¿Cuánto está considerando ahí en la fracción básica en base a la tabla de impuesto a la renta? Estoy considerando la fracción básica que es 11.310 y lo estoy multiplicando por la fracción que es de 2.13. Y en base al porcentaje, ¿Verdad? Me falta el 5. en base a la cantidad, el porcentaje de cuánto sería ahí. No te entiendo. No lo entiendo, profe.
Los Profe, de lo ingresos que brutos está, exceden, ¿cuánto sería el porcentaje? profe, de lo que está preguntando Carlos es eso algo que ya dice la ley. Por ejemplo, la fracción básica es de 11.310 que lo tenemos en la tabla de impuesto a la renta 2022, donde dice fracción básica. Y los 2.13 es algo que ya está estipulado, por así decirlo. Entonces, Sí, ya del está. primer valor de la tabla que dice Carlos, por el 2.13, que es un valor que ya está establecido, por eso es que Kimberly pone los 24.000, ¿verdad? Exacto. Yo creo que es eso lo que quiere saber Carlos. O sea, Y son no, valores que ya están. mi pregunta va en base a esto, como la No, cantidad de la no, fracción básica supera el ingreso bruto, ¿qué porcentaje estás tomando tú para poder sacar el si es el resultado? 20, si es el 20% del 10%, ¿a eso te refieres? Correcto. Por eso fue lo que yo dije, que se excede, o sea, que no sea como el Es el 10%. 10%. Sí, pues, Porque aquí dice que nos eso fue dice lo que la dije. regla. Exacto. Gracias. Ok, listo chicos, vamos con el siguiente grupo, por favor. Profe, falta el formulario. ¿Quién va a exponer allí Kimberly? Eh, Erika con Francisco, pero la verdad es que no sé si están conectados. ¿Quién? Es- Erika con Francisco. Erika está de pronto conectada. Erika estaba conectada, pero creo que le falló su internet también. Estaba conectada ahorita. Inclusive me dijo que le compartiera algo, pero no. Ya, Erika, sí, sí. Adelante, Erika. Tiene la palabra, Erika. Profe dice que se va a salir y va a ingresar otra vez a Zoom porque no le permite activar el micrófono. Zoom. O sea, Sí. Continúe, compañera Jessica. ¿Cómo está? Buenas noches. A nosotros nos tocó el cálculo del pago del impuesto a la renta de personas naturales bajo relación de dependencia y libre ejercicio profesional. Impuesto a la renta en el 2022. Dice, el impuesto a la renta es un tributo que se declara de manera anual obligatoriamente para las personas naturales que se encuentren o no en relación de dependencia, no ingresos mayores a 11.212. Es decir, el porcentaje a cancelar al SRI depende de la fracción básica que sumen sus ingresos y deducen sus gastos. Como observación, cabe recalcar que estos son valores anteriores al 2021. En el 2022 está actualizado, que es un valor, si no recuerdo, de 11.330, algo así. Ya lo veremos en la siguiente diapositiva. ¿Cómo calcular el impuesto a la renta para personas naturales en el Ecuador 2022? En el país rige un nuevo esquema de declaraciones de impuesto a la renta para el año 2022. Conozca los alineamientos principales. Dice, para este año la fracción básica de declaración de la renta es de 11.810 y se actualizaron los montos del impuesto por rangos de fracción, así como los impuestos a la fracción excedente, como lo refleja en las siguientes tablas de servicios de rentas internas, el SRI. Bueno, aquí tenemos lo que es la tabla del impuesto a la renta, lo que son los, para las personas naturales del 2022. Aquí hay una diferencia
bueno, adjunté las dos imágenes de lo que es la tablita del año 2021 y la tablita actualizada del impuesto a la renta 2022. Son casi similares valores, con la única diferencia de que en la tabla anterior hay 9 datos, incluyendo la tabla del 2022, que hay 10 datos adicionales. Si nos percatamos, en la última fracción básica, la primera tabla del de 2021 es de 114.288, a diferencia de la segunda del 2022, que es de 100.000, con un centavito. Continúa eso. Al momento de declarar el impuesto de la renta, el contribuyente tendrá la opción de descontar de este impuesto los gastos personales bajo dos lineamientos. Los ingresos anuales por exceden los 24.090,30 se podrán rebajar el 20%. El valor menor entre los gastos personales o el valor de 7 canastas familiares básicas hasta 5.337,55. Si los ingresos anuales no exceden los 24.090,30, entonces se podrá descontar el 10 de los gastos personales. Dice, ¿qué gastos se pueden descontar? Los gastos válidos para esta rebaja deben ser sustentados por medios de comprobantes de ventas realizados en el país, y según el SRI se consideran los gastos realizados por padres, cónyuges, pareja e hijos dependientes del contribuyente o de sus cónyuges. Dice lo que son gastos para descontar es en arriendos, en alimentación, en pensiones alimenticias, en vestimentas, en turismo, en salud y educación. Sí, a continuación vamos a analizar un pequeño ejercicio. Deje de compartir la pantalla de Excel. Muy bien. Aquí tenemos un pequeño ejemplo en base a la teoría que dio la compañera Jessica. Tenemos que una persona dice que gana mensual un sueldo de $3.000. Si consideramos esos $3.000 anuales, nos da un porcentaje de $36.000 anuales. Nos dice que en un sobresueldo o solamente en comisiones ganó $1.000. Y en utilidad, que obviamente se recibe cada año, serían 1.500. Esos serían los ingresos anuales de aquella persona. Considerando los ingresos exentos, que son de 3.000, obviamente por lo que gana $3.000 mensuales. El 13º, el 14º ya sabemos que es un sueldo básico. Los fondos de reserva, obviamente, vendría a ser 3.000. Lo que es el aporte al IES, se lo considera directamente de lo que es el sueldo y el sobresueldo, ya sean ¿Es horas mi extras internet o o no se le comisiones. escucha a Carlos? Sí se escucha. ¿Sí me escuchan? Ya, Sí, ok. sí. Escucho Sí, te entrecortado. escucho. Entonces, para calcular el aporte al IE, se va a considerar el sueldo y el sobresueldo. Se le va a calcular el 9.45%. Ya, a ese 9.45% nos vamos a sacar la base imponible. La base imponible viene a ser el sueldo, sobresueldo, comisiones y utilidades, menos el aporte al IE, que nos da el total de la base imponible de $35.000 con 50 centavos. 35.003 con 50 centavos. Ya, entonces nos vamos acá a la parte derecha y vamos a calcular lo que es la canasta básica y referente a la fracción básica. Si nos damos cuenta, la canasta básica tiene un valor de $715,35. Nos dice que la fracción básica es de 11.310,01. Ya, en comparación uno a los ingresos, el total de los ingresos serían los ingresos de la persona anual más los ingresos exentos, que nos da un total de 44.925. Referente a la fracción básica, vamos a calcular el 2,13%. Entonces, cogemos la fracción básica, que serían los 11.310,01, y la multiplicamos por los 2,13%, que nos da un total de 24.090. Como vemos aquí, la fracción es menor a los ingresos. Por ende, siendo menor, se le va a descontar siendo mayor,
se le va a descontar el 10%. Como está superando los 2.13%, los 2.13, claro. Ya, entonces vamos a seguir a la siguiente comparación de los gastos personales. Hace rato, cuando te impartía la clase, yo le dije que tenía esa duda, de que si los gastos personales no superarían el 50% de los ingresos anuales de la persona. En este caso vemos que los ingresos son de 36.000. Yo estoy considerando el 50% que me da un total de 18.000. A esos 18.000 yo le voy a sacar lo que es la canasta básica, la fracción básica por el 1.3. Por ende, yo voy a considerar el valor menor. Ya, a ese valor menor, yo le voy a seguir la siguiente comparación, que serían los gastos personales de 14.703. Voy a considerar la canasta básica. Voy a multiplicar la canasta básica por 7, que me da un total de 5.007. Ya, ahí yo voy a sacar el porcentaje, que es del 10% a los ingresos brutos. Entonces yo voy a tener como resultado $501 de descuento de rebaja por el 10%. Nos vamos a la partecita de acá abajo, que es el cálculo del impuesto a la renta. Si tomamos en consideración la fracción básica, que sería la que está entre intercalada del 31.630 a los 41.000, ya que la persona tiene como ingreso de la base imponible 35.003,50, está dentro de estos dos rangos. Ya, y tenemos como fracción básica 2.449,40. Ya, a esa fracción básica yo le voy a restar mi base imponible menos mi fracción básica, dándome como resultado, y ese resultado lo voy a multiplicar por el 20%, el cual me lo está indicando la tablita. Como está dentro de este rango que lo tengo señalado de azul, la tablita me indica el 20% de impuestos sobre la fracción, dándome un valor de 674,70. A eso yo le hago una pequeña suma, dándome un total de impuesto a la renta causado de $3.124,10 centavos. A eso le voy a hacer la pequeña rebaja que me salió del 10% por los ingresos brutos mensuales. Ya, entonces vamos a hacer lo que es el total del impuesto a la renta por pagar. Me da un total de 2.623. En este caso, la empresa no le está reteniendo. Eso quiere decir que él tendrá que pagar un total de 2.623,38, incluyendo el descuento de los 10%, que serían los $501. Pero supongamos que el colaborador le dice al empleador que él quiere que le debiten mensual. Como ya usted lo explicó hace rato, yo tomo este valor, lo divido para 2 y mensualmente me saldría un porcentaje de 218,61 centavos. No sé si tengan alguna pregunta hasta ahí. Ya, algo que quería comentarte, Carlos. Es prácticamente responsabilidad del colaborador, del empleado, entregar la proyección de gastos personales. En el caso de que el empleado no haga llegar a su empleador, entonces, básicamente, ¿qué es lo que va a suceder? La empresa va a realizar el cálculo, en este caso del impuesto a la renta, y no le va a considerar nada de rebaja. Entonces, es decir, ya no te muevas de allí, por favor, Carlos, ¿sí? O sea, quiere decir que hay un impuesto a la renta causado de 3.214. Entonces, si el empleado no entrega esa proyección de gastos personales, no le van a poder hacer ninguna rebaja, no le van a poder hacer ninguna rebaja, y directamente de esos 3.124,10 lo divide para 12 para retenerle mes a mes. O sea, ya ahí la empresa lo realiza sí o sí. Entonces, por eso es que es importante. Correcto, ya no habría ningún descuento prácticamente. O sea, no habría ninguna rebaja y de manera automática la empresa realiza la retención del impuesto a la renta
mes a mes. Ya ahí le compete pues al trabajador después hacer su impuesto su declaración de impuesto a la renta y allí pues ya sustentar sus costos y gastos para ver si es que tiene allí un impuesto a la renta a favor o un valor ya en este caso a favor para el próximo periodo. Eso era algo que quería acotar, ¿no? No es que el empleado le dice que le descuente, es de manera automática, ¿sí? Es de manera automática. Igual en este caso el empleado está con total responsabilidad y digamos de esta manera obligatoriamente para que él entregue su proyección para Así en es. sí poder enfocarse a un pequeño descuento, un rebaja. Ujú. Listo. Profe, yo tengo un video en mi diapositiva, es un cortito, un par de minutos de demora. Por si acaso no hayan entendido en base a lo expuesto para que ellos puedan comprender. No sé si me permite compartir. Ya está bien, está bien. Me confirman si se escucha. Conozca la nueva tabla del impuesto a la renta para el Conozca la nueva tabla del impuesto a la renta para el año 2022 establecida en la Ley para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la pandemia COVID-19. La tabla progresiva vigente para el periodo fiscal 2022 es la siguiente. Para establecer su base imponible, debe tomar todos sus ingresos grabados y restar los costos y gastos deducibles y las rebajas, si es una persona de la tercera edad o con discapacidad. Una vez determinada la base imponible, ubique dicho valor en la tabla progresiva. Veamos un ejemplo didáctico. Juan tiene una base imponible de $23,000. Ubicamos dicho valor en la tabla progresiva y aplicamos la siguiente fórmula. A la base imponible obtenida, que en este caso es $23,000, reste la fracción básica de acuerdo al rango ubicado, que según nuestro ejemplo es de $21,630 con un centavo, lo que da un resultado de $1,369 con 99 centavos, que corresponde a la fracción excedente. Este valor se debe multiplicar por el porcentaje que corresponda según la tabla, en este caso es del 15%. Al resultado obtenido, $205 con 50 centavos, se debe sumar el impuesto a la fracción básica atribuible a dicho tramo, es decir, $949 con 40 centavos. Finalmente se obtiene el impuesto a la renta causado, que en nuestro ejemplo resulta ser $1,154 con 90 centavos. Una vez que se obtiene el impuesto a la renta causado, corresponde aplicar la rebaja por concepto de gastos personales y las retenciones correspondientes. Sigamos con nuestro ejemplo. Ya sabemos que el impuesto a la renta causado de Juan es $1,154 con 90 centavos. Le restamos la rebaja por gastos personales, que es $1,000. Este es el valor que Juan obtuvo previamente aplicando los pasos para calcular esta rebaja. También se restan las retenciones que le hicieron a Juan durante el año, que fueron $50. Ahora sabemos que Juan deberá pagar $104 con 90 centavos por impuesto a la renta. Infórmate mediante nuestras fuentes oficiales. Eso es todo. Gracias. Ok, muchas gracias. ¿Algún otro compañero que iba a intervenir allí? Los compañeros actualmente tienen problemas. El compañero Jonathan está un poco delicado de salud. Y las demás compañeras, no sé si la compañera Drew se encuentra presente. Bueno, parece que no hay pronunciamiento, ¿no? A ver, listo. ¿Puedes compartir un momento, por favor, el Excel donde estabas realizando el ejercicio, Carlos? Por favor, un segundo.
Ya, listo. Eso era lo que necesitaba ver. En el caso de ustedes les tocaba también un ejercicio de una persona que esté bajo relación de dependencia, pero que esté realizando ejercicios, ¿cómo es? Esté ejerciendo su libre ejercicio profesional. Entonces creo que esa partecita les faltó. Ya, listo. Entonces, les voy a pedir de favor que veamos el siguiente ejercicio. Esto como complemento a lo que, a lo que teníamos que realizar en esta exposición, ¿sí? Ya, muchas gracias, Carlos, sí. A ver. Por favor, ustedes me dicen si es que es visible para ustedes el Excel. Estoy compartiendo. Sí, sí, profe. Ya, listo. A ver, yo les comentaba inicialmente en el primer ejercicio que compartí con ustedes que eso era solo una proyección, ¿verdad? Eso era solo una proyección. Ahora vamos a hacer un ejercicio simulando que ya ha finalizado todo un año y ya conocemos los ingresos, ya conocemos los gastos personales que se han generado, ¿sí? Y, y los diferentes rubros, ¿ya? Entonces, miren, prestemos mucha atención, por favor, ¿sí? Porque en base a uno de estos ejemplos que yo les estoy compartiendo, estaría muy relacionado los temas que vayan a ser considerados en el examen, ¿sí? Yo les voy a compartir también los dos Excel que les estoy compartiendo. Se los voy a compartir, están con fórmulas para que ustedes puedan revisar las veces que sean necesarias. Y en este caso, comprendan, o si algún compañero no estuvo presente, pues revisa el Excel y ubica las fórmulas, ¿sí? A ver, este es un caso de una persona que se encuentra, es un profesional que se encuentra en relación de dependencia. Bueno, aquí me faltó agregarle, ¿sí? Que también realiza libre ejercicio profesional, ¿ya? Un profesional que está bajo relación de dependencia, pero que también realiza actividades en su libre ejercicio profesional. Nos dice el ejercicio que el doctor Alan Medina Cambas es un abogado y posee un número de RUC. Bueno, no lo vamos a decir en este momento, ¿ya? Ahora, él tiene varios ingresos. Uno de estos ingresos es porque realiza un trabajo bajo relación de dependencia en el multicentro ferretero, ¿sí? Tiene un sueldo mensual de $2,000 y sus gastos personales suman 16,357,50. Yo les decía que aquí en estos casos ya no son datos proyectados, sino valores que nosotros los tomamos en función a los comprobantes que ya disponemos. Por esa razón, yo tengo aquí una pestañita en la que nosotros vamos a poder ya evidenciar todos los gastos, o sea, todos los comprobantes de venta que nosotros tenemos. Ejemplo, permítanme en su. Tenemos, por ejemplo, facturas de la Unidad Educativa Don Bosco por conceptos de pensión escolar, ¿sí? Valorada en $200, como es tarifa 0%, está en tarifa 0, ¿no? Listo. Tenemos, por ejemplo, por acá transporte escolar, Romero y Asociados, por concepto también de, del el hijo, por decirlo así, los hijos que se movilizan a la institución educativa. Entonces, como hacen pago de transporte escolar, esto también es considerado como educación. Tenemos un gasto que se ha realizado por concepto de medicinas por $470. Note usted que aquí hay un gasto, cosméticos y belleza, así se llama la razón social, por concepto de maquillaje. Este de aquí, o sea, es uno de los gastos que se ha realizado, tenemos la factura, pero yo les pregunto a ustedes, ¿es considerado como gasto personal? ¿Ustedes lo ubicarían en algún lugar? No, porque eso no está. Así es, ¿no? No está incluido, ¿verdad?
Yo estoy compartiendo solo el Excel o ahorita estoy en el PDF, chicos. Excel. Me quedé con el Excel. Ya, déjenme compartir ahora completito para poder visualizar el otro documento. Permítanme un segundo, por favor, para compartir toda la pantalla. Ahorita están viendo el Excel. ¿Sí? Sí, ¿verdad? PDF, Perdón, el PDF, sí, mil disculpas. Ya, entonces, ¿qué sucede? Dentro de los gastos personales, si nosotros revisáramos, aquí están los tipos de gastos personales, ¿qué nos dice? Que corresponden a los realizados en el país por concepto de arriendo, pago de intereses. O sea, quiere decir que son gastos, no todos son gastos personales, sino que tendríamos que analizar, pues, ¿no? ¿Será que el compra de maquillaje es un gasto de vivienda? No, para nada. ¿Es un gasto de salud? No, porque, o sea, compra el maquillaje, eso es solo para belleza y no está dentro de los rubros considerados como gasto de salud. Sí, sí nos damos cuenta, ¿no? No es un medicamento, ¿verdad? No, no es algo que sea imprescindible para que usted tenga una buena salud. Es algo más que todo por estética, ¿cierto? Entonces no es un gasto de salud, no es un gasto de alimentación porque el maquillaje no lo va a consumir, ¿no? No es un gasto de educación, no es un gasto de vestimenta. Entonces, ¿qué sucede? Ese gasto nosotros no lo vamos a considerar, ¿verdad? Como un gasto personal. Es verdad que está aquí en la tablita, pero yo lo he registrado para poder, en este caso, explicarles, ¿sí? Que esto no es un gasto personal, no es considerado como un gasto personal que va a ser utilizado para rebaja del impuesto a la renta, ¿sí? Por ejemplo, acá también tenemos otro, tintes para el cabello. No podemos nosotros utilizarlo como un gasto personal. Pero sí podemos utilizar, por ejemplo, miren, Super Éxito, es por compra de ropa, ¿sí? Por acá tenemos otro Super Éxito. Por ejemplo, acá tenemos consultas médicas, tenemos, por ejemplo, aquí alquiler de vivienda, o sea, son algunos rubros que ya son considerados como gastos personales y que, ojo, miren que ya aquí ya nosotros tenemos números hasta de facturas, o sea, quiere decir que ya nosotros hemos realizado ese pago, ¿sí? Entonces nosotros ya hacemos una tablita y allí registramos todos nuestros gastos personales. Yo aquí los tengo por colorcito, ¿ya? Para que ustedes puedan irlos identificando. Por ejemplo, todos los que están en amarillo son gastos de educación y que yo los tengo acá totalizados en la parte inferior. ¿Sí se dan cuenta? ¿Sí? Aquí están totalizados. Todos los amarillos son gastos de educación, todos los que son naranja serían los gastos ¿cómo es? De vestimenta. Todos los que son como un celestito, como un turquesa, son gastos de salud. Todos los que son verdes son gastos de vivienda. Y bueno, en este ejemplo no tenemos gastos de alimentación. Seguramente compra solo en tienditas, qué sé yo. Entonces, por eso no tenemos un comprobante de venta y tampoco tenemos de turismo. Entonces, como aquí yo ya tengo datos reales, gastos personales reales, ahora esta es la información que yo voy a tomar para mis gastos personales, ¿sí? Entonces, miren ustedes, estos datos los estoy tomando de la pestañita registro gastos personales, ¿sí? Aquí tengo mis gastos de vivienda, gastos de salud. Recuerden que no teníamos de alimentación, sí teníamos de educación, vestimenta y no había de turismo. Sí, hasta allí no sé si hay alguna pregunta por parte de ustedes. Me indican, por favor, para poder continuar. Profe, ahí hasta el momento no existe ninguna pregunta. Ya, Pero bueno, escúcheme, si quisiera pedirle de favor, es que lo que pasa es que tenemos que hacer una tarea de proyecto de inversión y ya estamos pasaditos de la hora. pero tenían clases, ¿no? No tenemos clases, solo que tenemos que entregar ya hasta a las 11 de la noche.
y O son dos sea, ejercicios lo que largos. pasa es que a mí no se pudo conectar porque estuvo fallando en Zoom, no podía ingresar y entonces nos dejó el server hasta ya mismo. Ya, voy a tratar de ser lo más breve posible, ¿ya? Sí, sí, porque este es muy importante, chicos. Sí, sí, por favor, me ayudan. ¿Ya estamos de acuerdo? Porque podría también compartirles, pero creo que no estaría de más la explicación. Si ustedes están de acuerdo, yo puedo continuar. Está bien. Ya, a ver, listo. Entonces, miren, uno de los ingresos es porque trabaja bajo relación de dependencia en el multicentro ferretero, ¿verdad? Otro de los ingresos es porque en el libre ejercicio de su profesión como abogado, ha tenido ingresos de $5,000 por concepto de honorarios profesionales que provienen de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Salitre. Adicionalmente, ha tenido $8,000 de ingresos pues, por varias personas a quienes les ha generado su respectivo comprobante de venta. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede? La Cooperativa de Ahorro y Crédito le realiza una retención retenciones en la fuente del impuesto a la renta por el 8%. ¿Sí? Entonces, quiere decir que de los $5,000 le retiene el 8% que es 400. ¿Sí? Estos son los datos que vamos a utilizar para el ejercicio, ¿sí? Voy a tratar de ser muy breve, ¿no? Ahora, con respecto a los ingresos brutos, nosotros tenemos aquí, dentro de los ingresos grabados, tenemos por una parte el sueldo, que ya lo mencionamos anteriormente, es de $2,000. Miren, aquí está $2,000. ¿Sí? $2,000. ¿Sí? Y también tenemos otros ingresos por el libre ejercicio profesional, que en estos casos tenemos $500 y $800. Estos valores los sumamos y pues dan un total de $13,000. ¿Sí? Esos serían nuestros ingresos grabados. Ahora, dentro de los ingresos exentos tenemos 13º, 14º y fondo de reserva, pero estos serían calculados en función del sueldo del multicentro ferretero, porque es ahí donde sí le están cancelando 13º, 14º y fondo de reserva. ¿Sí? Sumamos todos estos rubros, tanto ingresos grabados como ingresos exentos, para poder nosotros tener el total de mis ingresos brutos anuales. ¿Por qué? Porque en función de estos ingresos brutos es que yo comparo, ¿sí? Con las 2,13 veces fracciones básicas del impuesto a la renta, ¿no? Entonces, nos damos cuenta que supera, ¿verdad? Mis ingresos brutos, 41,244,20, supera a los 24,090,30. Entonces, quiere decir que allí, ¿cuánto yo me voy a rebajar? El 10%. 10%. Ahora, eso era para saber el porcentaje que yo voy a poder rebajar de mis gastos personales. Ya, ahora vamos precisamente con el cálculo del impuesto a la renta. Tengo mis ingresos grabados. Recuerden que mis ingresos grabados son los dos sueldos, en este caso el sueldo, y también mis ingresos por el libre ejercicio profesional. Sumarían $37,000, menos los gastos deducibles. O sea, uno de los gastos que yo tengo bajo relación de dependencia, es decir, con el multicentro ferretero, es el aporte al IES, 9,45% mensual. Se me fue, a ver, 9,45 mensual. Ahí está, de 2,189 por los 12 meses, sumarían pues los $2,268. ¿Y qué sucede? Que por yo tener o poder realizar mis actividades en mi libre ejercicio profesional, seguramente yo tengo por allí una oficina. Entonces yo le pago sueldos y beneficios sociales a un personal, pago un arriendo de oficina, hago gastos de suministros de oficina, gastos de luz, agua, teléfono, que estos son considerados también deducibles, pero estos de aquí están ya en función de mi ingreso por el libre ejercicio profesional. Entonces,
¿qué hago? Resto mis ingresos grabados menos mis gastos deducibles. Y allí ya tengo mi base imponible global. ¿Por qué digo global? Porque aquí ya estoy considerando estos dos ingresos, ¿sí? Tanto el que es bajo relación de dependencia como el libre ejercicio profesional. Y de allí, pues bueno, todo el proceso que hemos venido trabajando, ¿no? Esa base imponible la ubicamos nosotros, la ubicamos en la tablita que se encuentra en esta fila que ya tenemos sombreada de 21.630,1 hasta 31.630 dólares, ¿sí? Quiere decir que de aquí vamos a tomar la información para hacer el cálculo, ¿no? Sería fracción básica, ¿sí? Fracción básica 21.630,10. Al restarle de la base imponible vamos a tener como resultado mi fracción excedente. Sobre esta fracción excedente es que yo voy a calcular qué porcentaje, el 15%. A ese 15% le sumo mi impuesto a la fracción básica, que según la tablita es 949,40. Sumo estos dos impuestos, el impuesto a la fracción básica y el impuesto a la fracción excedente, y me da como impuesto causado 1.729,70. Recuerden que inicialmente yo apliqué una rebaja, ¿sí? Una rebaja por mis gastos personales. Tomé como referencia las 7 canastas básicas familiares porque es el valor menor en comparación a mis gastos personales. Y sobre este valor calculé el 10%, ¿sí? Entonces yo solo me estoy rebajando 503,76. A este valor, bueno, en este caso, después de restar o disminuir esa rebaja, puedo también descontarme las retenciones que yo tengo. Puedo tener retenciones bajo relación de dependencia, como puedo también tener retenciones en la fuente del impuesto a la renta. Según los datos de mi ejercicio, yo sí tengo por aquí una retención. Recuerden que aquí me dice que hay una retención de 400 dólares, que son los valores que me estoy descontando aquí, 400 dólares. No me han realizado retenciones en la, ¿cómo es? La empresa no me ha retenido. ¿Por qué razón? Porque seguramente este trabajador, cuando presentó la información, pues la empresa lo que tenía era su sueldo y se dio cuenta que podía rebajarse hasta un 20% de los gastos personales, pero que, ¿sí? Pero que al rebajarse ese 20% ya no tenía valores que retener. Por esta razón, cuando presentó la proyección de gastos personales, la empresa dijo, listo, bueno, con sus gastos personales yo no necesito descontarle mes a mes, por esa razón no le ha hecho ningún descuento. Pero si hubiera existido aquí algún descuento, un valor a retener mensualmente, sería el valor que estaríamos registrando aquí. Todas las retenciones que me hayan hecho mensualmente, yo tendría que estarlas registrando aquí. Entonces ya la última operación que yo realizaría es impuesto a la renta causado menos la rebaja, menos las retenciones, y en ese momento yo tengo aquí un impuesto por pagar. ¿Por qué un impuesto por pagar? Porque al restar mi impuesto a la renta causado, menos las rebajas, menos las retenciones, igual yo tengo un valor que cancelar de 825,94. Entonces, chicos, este era el ejercicio que quería compartirles con ustedes. No sé si tal vez exista alguna inquietud, tengan ustedes alguna pregunta, por favor me indican, ¿sí? Y si no, pues con esto ya estaríamos finalizando esta clase. Profe, pero si va a pasar eso. Esto, Sí, sí. sí, les voy a Ok, compartir. gracias. ¿Preguntas, chicos? ¿Hay preguntas? ¿No hay preguntas? No, por mi parte no. No, yo creo que no, porque igual como va a pasar el ejercicio,
yo creo que ya hacemos una repasadita más y vamos entendiendo un poco más de lo que ya usted nos explicó. Ujú. Pero creo que no, creo que sí están los numeritos donde tienen que estar. Ya. Ok, listo, chicos. Entonces, bueno, de mi parte, voy a finalizar la grabación. Les agradezco a todos ustedes por su atención, por su participación.